Ahora sí, valiendo. Muy buenos días, compañeros, maestro. Nosotros vamos a exponer sobre los mayas. Somos Naranjo Velasco, Leonela Natalie y Rodríguez Alcántara Eddie Armando. Comenzamos. En cuanto a la cultura maya, vamos a ver diferentes temas como lo es su ubicación geográfica, su tipología arquitectónica, sus generalidades, los aspectos formales, aspectos simbólicos, materiales, procedimientos constructivos, estilos arquitectónicos y sus obras representativas. Comenzaríamos con lo que es la ubicación geográfica de la cultura maya. Los mayas ocultaron una considerable superficie dentro de lo que fue Mesoamérica. Existen vestigios arqueológicos en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco en México. También en los países centroamericanos de Guatemala y Belice, así como en porciones de Honduras y en El Salvador. En cuanto a su contexto histórico, las primeras ciudades de la cultura maya surgieron en la región de Soconusco, que es el actual Chiapas y Guatemala, alrededor del año 2000 a.C. En ello destacan ciudades como El Mirador y Tikal. En Guatemala, en México surgió Calakmul, quien rivalizó por mucho tiempo con Tikal por la supremacía de la región. Su época de esplendor de la cultura maya fue durante el periodo clásico, cuando hubo un importante auge arquitectónico, cultural y artístico. En esta época surgieron las ciudades mayas más importantes como Cobá, cuya cercanía con el puerto de Xel-Há la hacía un significativo punto comercial. Chichén Itzá cobró notoriedad y creció durante la influencia creció su influencia durante este periodo. A finales de esta época surgió Tulum y aprovechó lo que fue su ubicación estratégica como un puerto mercante. También destacaron lo que fueron los periodos de esplendor de Comalcalco, Palenque y Yaxchilán, entre otras. El declive de esta cultura, de la civilización, es uno de los misterios mayas que persisten hasta nuestros días. Hasta ahora no se ha podido demostrar de manera contundente el motivo de su declive, ya que han surgido diferentes teorías sobre épocas agudas de sequía, migración o guerras, aunque los estudios coinciden que a la llegada de los españoles ya habían abandonado la mayoría de las grandes ciudades. Su tipología arquitectónica se basó en una arquitectura piramidal y muy ornamentada, como la que podemos ver en las siguientes imágenes. En cuanto a sus generalidades, vamos a tocar lo que es el tema de la economía. La economía maya se desarrolló aproximadamente entre el año 2000 a.C. y el 1697 en la zona de Mesoamérica. Los mayas en sus inicios empezaron siendo únicamente recolectores de lo que producía la naturaleza, especialmente lo que eran frutas. Posteriormente empezaron a dedicarse a la caza, luego a la pesca y terminaron siendo agricultores de varios productos. Su cultivo principal era el maíz. No obstante, cuando ya su actividad de producción estaba bien consolidada para sostenerse, se empezó a desarrollar lo que fue la actividad comercial. Los artículos que se comerciaban eran los productos que se obtenían de su producción agrícola, de lo que podían cazar y pescar, y también de lo que obtenían de la explotación de sus recursos naturales. En cuanto a su agricultura, el factor de producción que mejor aprovecharon fue la tierra. Aunque estas tierras pertenecían a lo que eran las clases privilegiadas o de las élites, al momento de trabajarlas eran repartidas entre la clase trabajadora y todo lo que se producía era para el gobernante de esas tierras. El gobernante recibía el nombre de Halach Wenik. En cuanto a su comercio, la actividad comercial fue utilizada por los mayas para lograr obtener los productos que no tenían la capacidad de producir. La mayoría de los intercambios fueron realizados por trueque, pero también hicieron intercambios de dinero utilizando más frecuentemente lo que eran los granos de cacao. En cuanto al transporte terrestre de las mercancías, los mayas lo hacían a pie, cargando las mercancías por medio de una banda que se denominaba mecapal. El mecapal se colocaba en la cabeza de la persona y la carga la llevaban en lo que era la espalda. Por último está el transporte acuático, que para ello usaron canoas como medio de transporte fluvial, las cuales usaban para cruzar ríos. Uno de los principales fue el río La Pasión, que queda en la frontera entre Guatemala y México.
Por otro lado, tenemos lo que fue la organización política. La organización política de los mayas concentró el mandato de un solo gobernante, cuyo poder procedía directamente de los dioses, a través de los mensajes que enviaba el cosmos. De esta manera, la facultad casi divina de las monarcas estaba entre el mundo material o el espiritual, y necesitando mantener este vínculo místico, se valían de rituales como sacrificios, danzas e incluso trances con sustancias alucinógenas. Bajo un complejo panorama, la organización política de los mayas nunca se configuró como un imperio, sino como una especie de ciudades-estados cuyas relaciones variaban por lapsos de tiempo entre lanzas y enfrentamientos. Como suprema autoridad de la cultura maya, de cada ciudad-estado estaba el Jalach-Winik, quien gobernaba con el asesoramiento del Gran Consejo, compuesto por los jefes de aldeas y los sacerdotes. Contextualmente, la estructura organizativa de la cultura maya deja entrever que más que una ideología dominante, buscó el control del medio ambiente y la economía a través de un sistema político descentralizado. Por otra parte, tenemos lo que fue la religión. Es otra parte importante de lo que fue la cultura maya. Los mayas eran politeístas, es decir, que adoraban a diferentes dioses. Estos dioses estaban relacionados con lo que era la naturaleza. Sus principales deidades fueron Hunahpu e Itzamá, aunque también tenían otros dioses en representación de la lluvia, el viento, la muerte, la guerra, entre otros. Todos los rituales mayas tenían su origen en la mitología. Los responsables de la conocida como religión precolombina eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de entender y explicar el porqué de las cosas, así como de presidir los actos y rituales y religiosos de los mayas. En la región maya, los cultos y las creencias eran un fiel reflejo de una mitología fuertemente enraizada en el pensamiento popular. En cuanto al ámbito social, tenemos que la sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales como lo eran la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos, los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. A diferencia del periodo clásico maya, los jefes militares desempeñaron un papel clave a raíz de la importancia que jugó la guerra en estos siglos. En cambio, los sacerdotes, que habían ejercido el poder político durante el periodo clásico, ahora estaban abocados a la mantención de los templos, la vida religiosa y por sobre todo a lo que eran las ciencias. El pueblo se componía mayoritariamente de campesinos dedicados al cultivo del maíz, junto a un alto número de tejedores y alfareros. Con su trabajo mantenían a las clases sociales superiores, además de erigir todos los centros ceremoniales y las calzadas de piedra que unían a las ciudades principales. La gente del pueblo vivía en las afueras de los centros urbanos y su posición dentro de la escala social se medía por la distancia que había entre la casa y lo que era la plaza central. Los esclavos constituían el último eslabón en esta sociedad y adquirían su condición por nacimiento, por robo, por haber caído prisioneros en la guerra, por ser huérfanos o por haber sido comprados. Finalmente, los mayas de los tiempos actuales conservan muchos de los rasgos de sus antepasados. Entre ellos sobresalen lo que es el idioma, la organización familiar y las actividades económicas de subsistencia como la artesanía y los tejidos. En medio de turismo a gran escala, con imponentes hoteles, casinos y centros comerciales, el pueblo maya continúa existiendo tal cual como si el tiempo no hubiera pasado. Sus aspectos formales. En cuanto a los aspectos formales, tenemos que se establece un eje predeterminado en congruencia con ciertos puntos notables de observación, tanto astronómica, y dependía de la ubicación y la disponibilidad de recursos naturales. Las paredes de la cultura maya eran pintadas con frescos de motivos generalmente mitológicos, como el mito de la creación en San Bartolo y que coincide con el Popol Vuh. La arquitectura maya tiende a integrar un alto grado de características naturales. Tenemos los aspectos simbólicos. Sabemos que los mayas creían en la vida después de la muerte, pues la vida era un tiempo sin fin. Para los mayas, la vida y la muerte son completamente indispensables.
Para ellos, cada persona tenía un corazón sagrado formado por una serie de componentes anímicos que transitaban por los espacios del cosmos. El corazón sagrado contiene lo que son emociones, entendimiento, estado de ánimo, valores personales, memoria y voluntad. En la muerte, algunos de estos componentes anímicos se destruyen con el cuerpo. Algunos regresan el día de los fieles difuntos y otros más viajan al inframundo junto con el cuerpo físico, donde son limpiados de toda transgresión e historia personal y reinsertados en un elemento o individuo diferente para comenzar así una nueva vida. La vida cíclica de los mayas existe en un espacio cósmico sostenido por las ramas, tronco y raíces de una monumental ceiba o un árbol sagrado, considerado por esta cultura el eje del mundo. La ceiba es el puente de comunicación entre tres niveles, como lo son el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo es concebido como una pirámide de 13 niveles, la tierra como una plancha cuadrangular y el inframundo como una pirámide invertida de 9 cuerpos. El cielo está destinado para los que morían en la guerra y en el sacrificio y posiblemente para las mujeres que morían en el parto. Otro espacio era una especie de paraíso terrenal, un lugar donde había abundancia de comida y bebida, y en el centro estaba una ceiba. Los entierros para los mayas significaban honrar a la tierra y llevar al difunto al inframundo, para que así regresara con los dioses que le dieron la vida. En el entierro era el proceso donde la persona deja la vida material y regresa a la identidad anímica. A la gente común se le enterraba normalmente en el suelo de sus casas, mientras que los jerarcas se les hacían tumbas especiales. En los aspectos simbólicos tenemos dos tipos de ceremonia, como la ceremonia de Papul. En esta, los mayas recogían animales acuáticos y lo introducían dentro de vasijas. Estas vasijas posteriormente se rompían contra el suelo y así se imitaba el sonido de unos truenos. Tenemos también el festival Hanaltixan, que esta ceremonia maya tenía como finalidad rendir honor y respeto a los muertos, ya que, como se comentó antes, para los mayas existía la vida después de la muerte. Por eso se recordaban a los fallecidos con alimento, inciensos y música. Tenemos los materiales de la cultura maya, que una gran parte de las pirámides se conformaban de piedra tallada intrincada y el propósito de conseguir un diseño escalonado. El material que usaban los mayas era el estuco, que fabricaban con piedra caliza cocida y mezclada con pegamento orgánico, extraído del árbol endémico de Petén, conocido como olol, una mezcla de cal y salzcat. El salzcat es polvo en piedra, un mineral natural similar a la piedra caliza que no requería de cocerse. Pasando, tenemos los estilos arquitectónicos, comenzando por el estilo Motagua. Este estilo se caracteriza por sus taludes verticales, carentes de adornos y tableros angostos en sus basamentos piramidales. En ella se relata la historia oficial de las dinastías de Copán. Por igual, la ornamentación que se da en los muros, frisos y crecerías. Estos son de piedra labrada y no de estuco como en otros sitios. Son de igual manera abundantes las estelas y los altares monolíticos labrados. Muchas de ellas son las representaciones de las deidades y los diferentes monarcas que gobernaron estos sitios. Se desarrolla el estilo sudoriental, que contaba con gran cantidad y calidad de monumentos labrados e inscripciones jeroglíficas. Los edificios eran de muros muy anchos, cuartos estrechos con falsos arcos mayas escalonados y fachas cubiertas en parte por esculturas en piedra y estuco. Un ejemplo de esto es Copán, que está ubicado en Honduras, y Tazumal y San Andrés, que se ubican en El Salvador. Prosiguiendo, tenemos el estilo Petén. Dentro de este estilo coexiste la importancia e influencia de Teotihuacán en su arquitectura y su cerámica, así como en otros elementos culturales. En la arquitectura se representan las plataformas escalonadas con la combinación de talud-tablero. En este estilo se define por el uso de taludes tipo delantal, que descansa sobre un talud corto. Las esquinas de los basamentos son redondas, remetidas o invertidas, lo que le otorga una planta en forma de estrella. Sus basamentos piramidales de enormes dimensiones con marcada tendencia a la verticalidad tenían una altura de hasta 75 metros. Estos basamentos se caracterizaban por estar separados por una moldura
y con entre calles dividiendo los taludes. La inclinación de los edificios es pronunciada y las escalinatas estaban adosadas, es decir, que fueron colocadas por separado. El edificio tenía una pendiente menor con sólidas alfardas que las que contiene. Acá tenemos lo que fue el estilo Petén central. Este se caracterizaba por pirámides muy inclinadas, templos con cresterías huecas y altas sobre cuartos traseros, palacios de dos plantas con anchos muros, cuartos angostos y falsos arcos mayas bajos. Un ejemplo de este estilo es el Tikal en Guatemala. Por otra parte, tenemos el estilo Usumacinta. En este estilo, por lo general, se aprovecha lo que es el relieve accidentado de las colinas para construir explanadas alargadas, complejas acrópolis y basamentos sobre los que encontramos templos con pórticos de 3 entradas, con crujías abiertas hacia el exterior y rematados por cresterías caladas. Se caracteriza por tener templos de 2 o más crujías que hacen las veces de vestíbulo y santuarios. Los muros perimetrales son gruesos, al igual que los centrales, dejando otros de menor espesor, como los que eran los muros separadores de los espacios. Por ello, a diferencia de otros estilos, predominan lo que son los claros amplios y en mayor número. En el exterior, sus basamentos son colinas de poca altura, con templos en sus remates adornados con frisos inclinados que sirven de fase a cresterías caladas. En este vemos edificios tipo templos en elevaciones naturales, no en plataformas piramidales, anchos muros, cuartos angostos, altos falsos arcos mayas y cresterías de doble muro con nichos. Un ejemplo es Yaxchilán, que está ubicado en México. También tenemos lo que es el estilo noroccidental. Estos son edificios con elegantes esculturas en estuco y piedra labrada, edificios pequeños con grandes cuartos y altos falsos arcos mayas. Los vanos, que son los espacios huecos en los muros, son anchos y así dan lo que es luz al interior y la ventilación. Un ejemplo de este estilo es Palenque y Comalcalco, que están ubicados en México, como se observa en las siguientes imágenes. El estilo Puc. El asentamiento de los mayas en la región Puc se realizó al final del periodo clásico, a partir del año 600, donde levantaron las ciudades utilizando el estilo arquitectónico que hoy se conoce como Puc. Ese estilo reúne elementos de otras épocas que se mezclan con rasgos originales y procedentes del propio medio ambiente del lugar. Los restos que se hallan en la actualidad sobresalen por su belleza y su magnificencia. La expresión del arte Puc no solo abarca a las construcciones arquitectónicas, sino que también se encuentra en la pintura y la cerámica. Las características de la arquitectura Puc son los muros lisos, verticales en la parte inferior con frisos que decoran la parte superior, rematados con cornisas planas y grecas, el uso de las columnas para separar los espacios y las puertas de acceso, así como las escalinatas, las bóvedas ovaladas y en triángulo trunco. Los edificios están decorados con mascarones, muchos de ellos en representación al dios de la lluvia Chak, con su gran y característica nariz que evoca los rayos, columnillas que evocan las cañas de las paredes de las chozas, grecas de serpientes onduladas, así como los paneles con jeroglíficos y altas cresterías. Entre las regiones de Campeche y Yucatán se aprecian algunas diferencias, por ejemplo que en Campeche hay más uso de muros verticales rematados con frisos, columnas en entradas y arcos en escalera. Se recubren las obras con piedras bien cortadas y decoran con mosaicos de piedra y jeroglíficos. En Yucatán los muros son verticales, están rematados con frisos mucho más ornamentados y la ornamentación se vuelve más abstracta. Todas las construcciones son de dimensiones regulares, lo mismo que las esculturas que se unen junto a la pintura con mucha naturalidad con la arquitectura. Los conjuntos son de gran espiritualidad, representando el sentido religioso que dominaba en esta sociedad. La arquitectura se basa en un tipo de choza típica maya para realizar sus construcciones. En la escultura es la figura humana en línea realista la que ocupa una posición relevante. Casi siempre la finalidad es religiosa. Otra característica es la integración del paisaje en el medio ambiente de las edificaciones donde se aprecia una enorme armonía. Una de las edificaciones representantes de este estilo
es la pirámide del adivino, también llamada del hechicero, del enano o del gran chilán. No, todos estos nombres provenientes de una leyenda que le contaron a un investigador estadounidense llamado John Lloyd cuando visitó Uxmal. La historia cuenta la historia que un enano que era hijo de una hechicera que había nacido de un huevo. Este personaje, con la intención de hacerse gobernador de la ciudad, apostó con el gobernador de entonces que era capaz de construir una pirámide en una sola noche. La pirámide fue construida y el enano se proclamó gobernador de la 3 veces ciudad de Uxmal. Este es el mayor monumento de la ciudad, que tiene una altura de 35 metros con una anchura de 53.5 metros. Consta de 5 estructuras diferenciadas y de diferentes épocas. Cada una de ellas tiene su propio templo. Los primeros están enterrados eh, por los que le siguen y son inaccesibles, mientras que para los otros se hizo una apertura. Se alzan sobre un zócalo o una banqueta que rodea la construcción. Se comenzó a edificar a partir del siglo VI y su último nivel data del siglo X. Ah, la estructura contiene jeroglíficos que han servido para identificar la época en que se construyó cada templo, cada nivel de esta pirámide. También está el cuadrángulo de las monjas, que se ubica en la parte trasera de la pirámide del adivino. Es un gran patio situado sobre una plataforma cuadrada de 120 metros de lado. En cada lado se alzan edificaciones que tienen un gran número de aposentos que se abren sobre el patio. Este hecho llevó a que en las primeras visitas de los españoles se compararan con un convento. De ahí que obtiene su nombre Casa de las Monjas o Cuadrángulo de las Monjas. La decoración de todos los edificios sigue la línea del más puro estilo Puc. Los muros inferiores son lisos, mientras que los superiores tienen una muy nutrida ornamentación. En las esquinas hay mascarones de chac, cabezas de serpiente, y lo demás queda completado con figuras geométricas y serpientes, además de más mascarones de chac. La edificación se alza en el lado norte, está a un nivel superior de las demás. Se accede a ella a través de una escalera y que tiene una estela en el centro. Al final de la escalera hay 2 templos, uno mayor que el otro. El de la derecha, siendo el menor, no tiene ornamentación y solamente tiene 2 columnas, mientras que el de la izquierda, que es el mayor, tiene una ornamentación que hizo pensar que estaba dedicado al planeta Venus. Y se soporta sobre 4 columnas. En este edificio hay un total de 26 habitaciones que se disponen de forma horizontal. La ornamentación se completa con una greca en la que figuran figuras humanos, monos, pájaros y estilizadas chozas mayas con techos de plumas y serpientes de 2 cabezas. Evidentemente, mascarones del dios Chac y también de Tlaloc. Ahora pasaremos con el estilo Río Bec. En el estilo Río Bec, obtiene su nombre porque fue sitiado en un yacimiento arqueológico del Maya precolombino, localizado al sur del estado de Campeche, en México, en el municipio de Calakmul, muy cercano a los yacimientos mayas de Pujil y Chicana, a unos cuantos kilómetros del poniente de la frontera con el vecino estado de Quintana Roo. Recibe el nombre de Río Bec porque está situado al lado del río Bec. Las pirámides del río Bec en el sureste del estado de Campeche, cerca de la frontera con el Petén guatemalteco, se caracterizan por un estilo singular. Su estructura principal consiste en un conjunto que posee 2 torres sin aparente funcionalidad en los extremos. Estas torres se hacen más angostas conforme ascienden en el espacio para dar la impresión de una mayor altura. Contienen escaleras aparentes para dar acceso al templo, propiamente dicho, que se sitúa en ellas. Estas escaleras no tienen tienen una función decorativa. Los templos, localizados en la parte superior, tampoco tienen una función real. Fueron construidos como masas sólidas, sin contar con cuartos o recámaras interiores.
Hay puertas aparentes en forma de nichos. A pesar de estos componentes no funcionales, las torres y templos que coronan estas estructuras tienen una apariencia de realidad y guardan semejanza con las torres que se observan en Tikal. Pasando con el estilo maya tolteca, que nace de la fusión de técnicas, concepciones arquitectónicas, ideas, sensibilidades artísticas de dos grupos étnicos bien diferenciados, se representa en su manifestación más nítida y brillante en Chichén Itzá a partir del siglo X al XIII. Perfeccionados por los constructores y artistas mayas, los elementos procedentes de Tula, capital tolteca, son fácilmente reconocibles como lo son los amplios vestíbulos, salas hipóstilas, engrosamiento en el talud de la base de los muros, banquetas interiores, adornos mal llamados almenas sobre los techos, columnas serpentiformes, pilares decorativos con guerreros semejantes a los de Tula, y multitud de escultura típicamente toltecas, como lo son los atlantes y los chacmoles, portaestandartes, serpientes emplumadas, águilas y jaguares comiendo corazones, símbolos del dios Quetzalcóatl o Cuculcán. Todos ellos ingeniosamente combinados con los elementos mayas, como lo son la bóveda angular, muros de fachada lisos, arquitraves y cornisas de tres molduras, mascarones del dios de la lluvia y tronos de jaguares. En Mayapán, que sustituye a Chichén Itzá a mediados del siglo XIII como ciudad dominante en el norte de Yucatán, se siguen empleando algunas técnicas con motivos decorativos y símbolos maya-toltecas, pero la época está marcada por luchas entre los distintos estados. El arte decadente refleja una sociedad que se desmorona. Otra consecuencia de esta situación de inestabilidad política y del ambiente bélico que los privaba entonces fue la construcción de murallas que circundaban las grandes ciudades como Mayapán y Tulum. Esta última en la costa del Caribe. La arquitectura de dicha costa, tardía en su mayor parte, conservó unos pocos elementos toltecas, pero tenía su estilo: pequeños edificios, muros frecuentemente desplomados hacia afuera, decoración a base de estuco, en que abundaba una deidad descendente, quizás podía ser el sol al atardecer. Ahora pasando con el estilo Chenes, siendo un estilo más antiguo que el estilo Puc, que también es semejante al estilo Riobec. Mientras que se usa la escultura de mosaico, no hay una obsesión por la regularidad. Se hacen complejos frisos escultóricos en toda la fachada, donde lo más característico es la manera en que se resuelven las entradas y cómo se configuran con una compleja ornamentación arquitectónica que convierte en las fauces de una serpiente o monstruo que se convierte en la montaña. Como lo podemos ver aquí en las imágenes, su ornamentación es más elaborada. La base de esta montaña, bueno, de las montañas, es donde están las cavernas y se entra a un inframundo de donde viene la magia. La serpiente sería el dios brujo Itzama, dios creador del universo. El edificio donde es mejor representativo este estilo está en Chicana. Al entrar a este templo, se entraba a la bestia que lleva el inframundo, un templo de magia dedicado a la conexión con los ancestros. Por último, el estilo Costa Oriental, que como lo mencionábamos en el estilo maya tolteca, florece en el estado de Tulum, bueno, en la península de Yucatán, y tiene el auge a partir del año 1200 después de Cristo. Se trata ahora de las ciudades relativamente pequeñas, con claros rasgos defensivos, orientados hacia el mar y amuralladas en mayor o menor grado. Aunque la belleza del Caribe les da un toque especial, no cabe duda que todas ellas son un reflejo de la desintegración política de la época. Como hace un rato mencionaba, estas ciudades son amuralladas, lo que hace que se protejan debido a las guerras que había en esas épocas. Uno de los rasgos constructivos más comunes de esta religión fue el desplome intencional de los muros exteriores de los edificios. En Tulum, tanto el castillo como el templo del dios descendente y el de los frescos
Ilustran esta tendencia, por otra parte, a las distintas estructuras que se construyeron con piedras burdas se les recubrió con gruesas capas de estuco pintado, material que también se utilizó para modelar algunos relieves decorativos en los frisos. Fueron estos asentamientos fortificados junto con las ciudades de las tierras altas de Guatemala, estas últimas cabezas de fuertes señoríos, las que se encontraron habitadas y funcionando por los españoles a partir del siglo XVI. Sin embargo, el esplendor de épocas anteriores quedó plasmado para siempre en los vestigios arquitectónicos de sus impresionantes urbes y de su enorme legado cultural que siguen hablando hoy en día. Y eso sería todo por nuestra parte, compañeros. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.